Bueno, hoy vamos por la clase 13. Eh, la clase pasada vimos aspectos de la relación de la función de Green de una partícula con observables físicos y terminamos de ver el último punto, que era el espectro de excitación del sistema dado en la representación de Lehmann. Acá está el señor Lehmann, que hizo ese trabajo en 1954. Y estábamos hablando de las funciones espectrales también, que son unas funciones que contienen la misma información que la función de Green. Bueno, ¿qué vemos hoy? Terminamos con la estructura analítica de la función de Green. Vemos la relación entre función de Green y la matriz densidad. Y volvemos a un tema que habíamos tocado, el picture o representación de interacción. Y llegamos hasta la serie de Dyson. Esto ya como primer paso para entrar en la parte de teoría de perturbaciones. Acá vemos al señor Dyson en 2007. Aparentemente falleció este año en febrero, a los 96 años. Contemporáneo de Feynman y amigo de él, ¿no? Los creadores de la electrodinámica cuántica. Bueno, esta slide de repaso entonces es para la función de Green en momento-frecuencia. Nos queda esta expresión que tiene polos, o sea, en función de omega, tiene polos en estos lugares, que son las energías de excitación, o sea, energía del nivel n, menos la energía del ground state, correspondiente a un momento k para un sistema de n más 1 partículas. Entonces esta función tiene como picos que me indican las energías de excitación del sistema, o sea, el espectro del hamiltoniano, con la particularidad, bueno, de que aparecen para el sistema de n más 1 partículas y en este otro término de esta otra suma, el sistema de n menos 1 partículas. Y acá hay un peso, un elemento de matriz que me daría el peso de cada resonancia, de cada polo. Esta expresión la sacamos para un sistema con invariancia translacional y hamiltoniano independiente del tiempo. Por eso es que pudimos expresar la función de Green como solo función de K y omega. Ahora, en este caso podríamos escribirlo de esta forma más cerrada, más elegante, con dos funciones, acá de K y epsilon, y acá hay un integral sobre epsilon. O sea, en lugar de poner omega, acá pongo esta otra variable epsilon, y tenemos integral entre 0 e infinito. Y acá sí está omega para la G. Entonces, esto tiene polos en omega igual a esto, al valor que complementa acá, ¿no? O sea, esto es general, lo puedo escribir, podría intentar escribir eso cuando quiera escribir bien la función de Green exacta, teniendo en cuenta interacciones, pero con el trabajo previo que hicimos, identifico el A y el B con esta expresión teórica, ¿no? Y estas funciones A y B son las funciones espectrales. Y la vez pasada analizamos un poco algunas propiedades de las funciones espectrales. Y ahora vamos a decir un poco más sobre eso.
la estructura analítica de la función de Green. O sea, la función de Green ahora es una función en el plano complejo, omega. Entonces podemos analizarla un poco. Tenemos esta expresión de mate 4 para ustedes, espero. Esto es si yo tengo este tipo de dependencia en X, dentro de una integral sobre X, esto es igual a la parte principal de la integral con esto, y después una parte imaginaria con deltas. O sea, esto me da la parte real y esto me da la parte imaginaria. La parte principal es, como acá hay una divergencia, la idea es hacer una integral, pero simétricamente, como acercándose al punto de la divergencia al mismo ritmo. Entonces, eso hace que las cosas se balanceen y salga un valor finito. Bueno, entonces vemos que la expresión que nos quedó para la función de Green tiene esta forma, con un denominador de esta forma y algo arriba en el numerador. Entonces puedo separar la parte real de la función de Green y la parte imaginaria. Acá tenemos, ¿no? La parte principal con A y su denominador, B y su denominador. A ver si vuelvo un segundo atrás. Tenía esto, ¿no? Omega menos mu menos epsilon, omega menos mu más epsilon. Omega menos mu menos epsilon y más epsilon. Y acá la parte imaginaria, que como la expresión de arriba tiene unas deltas, me resuelve la integral sobre epsilon y me da el A especializado en este valor, en este x0, como ahí, y B especializado en este valor. Y ahí entonces identifiqué parte real y parte imaginaria de G. Recordar que A y B son reales, porque provienen del módulo al cuadrado y de una delta. Bueno, a ver, veamos un cachito. La parte imaginaria de G tiene menos pi por A con este argumento, más pi por B con este argumento. Acá tengo omega menos mu, y acá tengo mu menos omega. Hay algo que dijimos la vez pasada, que, bueno, ahora no lo tengo a mano para mostrarlo, pero era que A y B eran reales, dijimos, y además son 0 cuando el argumento epsilon es negativo. O sea, estas son no nulas solo para epsilon mayor que 0. Entonces acá en esta expresión de la función de Green, que me quedó este argumento de epsilon, que ahora es omega menos el potencial químico. O sea, esto tiene que ser, cuando esto es mayor que 0, vale esta parte, el primer término. Cuando omega es mayor que mu, no sé si lo dije bien, omega mayor que mu, entonces vale esta parte. Y mu mayor que omega, se salva esta parte de B. Así que vemos que la parte imaginaria de G es directamente A o B, según en qué dominio de omega estoy. Si estoy arriba del potencial químico o debajo. Y vemos que hay un cambio de signo en mu. Justamente porque A y B son positivos. Entonces viene negativo desde omega mayor que mu, negativo, y se hace positivo
para omega menor que mu. Bueno, esto entonces lo puedo ver de esta otra manera, jugando un poco, haciendo acá un pequeño esfuerzo mental con los argumentos. Puedo decir que A es igual, A y B son iguales a parte imaginaria de G, ¿no? A de K menos 1, K epsilon, que es, paso el menos, paso el pi dividiendo, y acá llamo a todo esto epsilon, entonces acá me queda epsilon más mu, reemplazando. Bueno, esto es interesante, me da el A y el B ya en función de la función de Green. ¿Para qué lo puedo usar? Bueno, tengo el A y el B en función de la función de Green, valga la redundancia. A, ¿no? Menos 1 sobre pi imaginario. Entonces, Pablo, una pregunta. sí, Eh, en general, al menos en donde trabajo yo, que es termodinámica cuántica, ¿cómo se llama? Las densidades espectrales te dan una idea de la estructura, en general se usan para reservorios térmicos, pero si querés un continuo de osciladores al menos. Eh, ¿Acá qué estaría representando las funciones espectrales A y B? Que no logro entender. sí. Y bueno, a ver, espera, déjame volver un cachito para atrás. ¿Sí? Incluso van en esas relaciones de tipo fluctuación-disipación con la parte imaginaria de la función de Green. O sea, Mm, el análogo es muy grande, pero no me queda claro qué son A y B acá. sí, a ver, lo que a mí me resulta claro es que son, eh, son como el peso de estas resonancias en la función de Green. Claro, ¿qué me dice eso físicamente? Eh, hay, hay un aspecto, no tengo una respuesta muy clara para dar ahora, tendría que pensarlo un cacho. Hay un aspecto que sí se puede ver y es la relación con eh, la vida media de las excitaciones. Eh, pero hay que hacer unos pases para poder ver eso. La parte imaginaria de lo que se llama la self-energy, la autoenergía, eh, es es la vida, el tiempo de duración de un estado, de una excitación creada en el sistema. Y eso se expresa también con estas funciones o con partes de la función de Green. Ok. Y ¿Los polos de la función de Green acá no son las resonancias del sistema? sí, sí. Ok. O sea, eso es lo más básico que tengo. Sí, está bien. Esta función de Green es como un espectro, ¿no? Si la grafico en función de omega, tiene picos, eh, en estas frecuencias, en los polos. Mm, Ese es el mensaje principal que sale de la representación de Lehmann. Ahora, ok. estos elementos de matriz que son esencialmente la, la función espectral, ¿no? Mm. Me dicen, eh, Sí, es como el valor en esos picos. claro, es el valor en esos picos y yo querría decir que, Ok. por ejemplo, viste cuando haces un experimento, ponerle de absorción, ¿no? Mm, Tenés dos niveles.
y tirás un fotón y causás una transición. Bueno, la frecuencia de la transición es esa distancia, ¿no? Eso sería el polo. Pero después hay otra información que necesitas, que es cuán eficiente es esa transición, ¿no? Si va a haber mucha transferencia de población o no. Ese es como el peso espectral. Ah, ok. Está Y bien. yo lo veo por ese lado. Lo que... Sí, incluso tiene sentido en la forma de las A y B, Ujú, justamente el módulo al cuadrado que aparece ahí. claro. Ok. Ah, está bien. En una teoría Está de bien. Gracias. perturbaciones te da ese peso, ¿no? Ok. Gracias. Está un poco más claro ahora. Ujú. Mm. Ahí estamos por acá. Eh, entonces lo que hice fue reemplazar en la parte real de G, que eran estas partes principales de la integral, de las dos integrales. Ahora que tengo a y b expresados como parte imaginaria de G, lo reemplazo acá. A es menos 1 sobre pi por parte imaginaria, con el argumento corrido adecuadamente, como vimos en la slide anterior. Y acá b también 1 sobre pi por imaginario de G con esto corrido. Entonces, esto es una forma de relacionar la parte real de G con la parte imaginaria de G. De cómo debería ser esa relación si tengo la G bien calculada, porque esto es algo que tiene que cumplir siempre, la, la parte real y la parte imaginaria. Si hago una... Pablo, una Sí, pregunta. sí. Ahí cuando definiste el real de la función de Green, el denominador de A. Ah, No, perdón, en esa diapositiva donde estabas. sí. Ahí en el denominador te queda mu por epsilon, ¿no? No, no, acá hay un problemita. Ah, ok, está bien. Es esto. Sí. Ah, sorry. Ok, ¿Ven? Bueno, es un typo del libro, pero no lo había visto. ok, gracias. Ok. Mu menos epsilon. A ver, entonces si redefino un epsilon, justo acá lo redefino al epsilon, como mu más este epsilon viejo, mu menos el viejo. Me queda, bueno, se corren un poquito los límites, pero no importa. Los detalles yo no les había prestado mucha importancia. Me queda la misma forma bajo la integral. Ah, lo podría juntar, prácticamente, porque va de menos infinito a mu. Ah, pero cambia el signo. Bueno, y sería entonces una relación de dispersión, porque me está relacionando omega con k. Y me impone o me dice una relación, de nuevo, de la parte real de G con la parte imaginaria. Entonces acá un posible uso, una aplicación de eso. Supongamos que calculamos una función de Green, pero en forma aproximada. Por ejemplo, usando teoría de perturbaciones, como vamos a ver más adelante. Entonces puede ocurrir que nos sale una G defectuosa, por ejemplo, que no tenga la estructura analítica correcta,
que no satisfaga esta relación de dispersión. Ese tipo de cosas pasan todo el tiempo. Entonces podemos agarrar, quedarnos con la parte imaginaria de la función de Green, la usamos para calcular las dos funciones espectrales, y a estas funciones espectrales las ponemos en la parte real de G. Y entonces así se satisface por construcción la relación de dispersión. O sea, si yo hago este procedimiento y tengo mi parte real y mi parte imaginaria nuevas, digamos, recalculadas, entonces voy a satisfacer esto automáticamente. Bueno, eso era lo que me faltaba en cuanto a funciones de Green en el capítulo del Gross. Estaba hojeando hoy el Fetter también. Tiene una sección sobre función de Green que es muy clásica, y se ve que Gross se inspiró también ahí. Por ahí entre los dos capítulos, o sea, acá estoy en el 15 del libro de Gross, y la sección del Fetter, no me acuerdo, creo que era el 6. Son como un librito de definición y propiedades generales de la función de Green. Es un poco el corazón de este curso. Paso al siguiente tema del día. Hay un capítulo previo del Gross que no lo vimos, el capítulo 6, sobre operadores de densidad. Entonces ahora tomo algunas cosas de ahí para después hacer la comparación con la función de Green. Bueno, ¿qué son los operadores de densidad? Los operadores de densidad tienen valores de expectación, valores medios, cuando los ensangucho con algún estado, que corresponden a la densidad de partículas en ese estado. Entonces, en el problema de una partícula, nuestro problema de cuántica clásico, ¿no?, de teórica 2, tenemos la densidad de probabilidad en un estado con etiqueta nu en la posición X. Esto puede ser posición spin, ¿no?, como ya sabemos. Es, bueno, módulo al cuadrado. ¿Y esto qué es? Bueno, la función de onda es el ket en la representación X. Y acá conjugado. Entonces, esta es la cantidad física que estamos queriendo calcular. ¿Con qué operador la asocio? Entonces, el operador de densidad, tengo, no sé, al menos dos posibles definiciones. Si digo que el operador ρ de X es el proyector sobre X, entonces cuando lo ensangucho con el estado, los dos nu's, ¿qué me sale? Bueno, nu acá a la izquierda y un nu a la derecha. Entonces me queda efectivamente acá la función de onda y acá la función de onda conjugada. Es lo mismo que acá arriba. Entonces logré lo que quería, ¿no? Ensangucho el operador con el estado y saco la densidad de probabilidad de estar en X. Ahora tengo otra posibilidad. Me armo el operador proyector sobre el estado nu.
y lo ensangucho en el bra y el ket de posición. Entonces acá tengo la función de onda en X, acá tengo la función de onda conjugada en X, entonces efectivamente lo tengo al revés, pero reproduje esto de acá. Así que bueno, estos serían dos maneras de ver o de definir a un operador densidad, que me dan la misma propiedad física cuando ensangucho adecuadamente. En la primera forma, cuando hago, a ver, perdón, un segundito atrás, rho sombrero de X, que es el proyector sobre X. Si tomo un elemento de matriz general de él, con un X1' y un X1 a derecha, me queda acá esta función de onda conjugada y esta función de onda, pero son deltas. Son reales, entonces tengo una delta X1' menos X, delta X menos X1. Y bueno, esta es la representación en spin posición de este elemento de matriz o de este operador. Tiene dos deltas. Esto es un detalle que a veces como que nos olvidamos y a menudo escribimos simplemente una delta con X menos X1. Ahora, pasemos a n partículas. Entonces, sea un sistema de n partículas que está en un estado psi mayúscula, x1, x2, xn. La densidad de probabilidad de encontrar una de las partículas en la posición X se obtiene haciendo módulo al cuadrado de la función de onda o K conjugado, no conjugado, pero íntegro sobre todas las variables menos una, cualquiera de ellas. Acá como le saco el índice a la primera, la transformo en variable X. Y entonces integro sobre todas las demás. Con la n acá estoy normalizado a n, al número de partículas. Un poco un problema que tenía José cuando hizo un ejercicio al principio. Pero bueno, no importa. Estamos normalizados a n. Entonces, de nuevo, se me abre el debate. ¿Cómo defino un operador que cuando lo ensanguche bien me dé esta densidad de probabilidad de encontrar una partícula en la posición X? Acá tengo dos posibilidades. Una es hacer este operador many-body, que ya lo vimos. En primera cuantización está, ¿no? Porque tiene un índice para las partículas. Y es poner una delta centrada en la posición de cada partícula, en la coordenada de cada partícula. Y después otra definición más parecida a la segunda que vimos antes, en el estado psi, o sea, un operador asociado al estado. Sumo sobre orbitales K y L, lo pongo acá y pongo un elemento de matriz en el medio, ensanguchando los operadores de destrucción y creación. Bueno, se los dejo para que vean el análisis más en el libro, si no se me hace muy largo todo. Y voy a trabajar con el primero. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, ¿Podemos volver una diapositiva para atrás?
¿Esta o otra? Sí, sí. ¿Se me escucha bien o se me escucha bajito? Yo te escucho bien. Ah, ok. No, quería preguntar, no, en la siguiente sería, acá. O sea, en la representación en posición del operador densidad. Sí, Eh, Nosotros tenemos dos deltas sí. y no me queda claro por qué en el tercer igual de la primera parte, nosotros tenemos que delta x1' menos x por delta x menos x1 resulta igual a lo que está abajo. O sea, yo comprendo el primer delta, pero el segundo no entiendo por qué se primó y por qué perdimos la x. O sea, es como que x pasó a ser x1'. Ah, bueno, ok. Entonces, esta, me agarré el lápiz. Esta me la guardé tal como estaba, ¿no? Eso decís vos. Sí, Y bueno, la otra yo diría que es simplemente, si esto va a ir siempre adentro de una integral, ¿no? sí. Las deltas se usan así. Y si esta delta ya me fuerza a que x sea x1, Entonces la otra delta adquiere que x sea x1. claro, ya lo pongo ahí. Bien, y entonces cuando abajo, en la parte de abajo donde dice a menudo escribimos esta representación del operador como una sola delta. Ah, Sí, no, acá no es la representación del operador, acá es el operador en sí mismo, en base x. sí, pero en la representación x. ¿Está en representación x eso? Sí, Bueno, ¿por qué lo escribimos así, con una delta sola? Porque entonces acá lo que estaría pasando es que, yo digo, si miro el de arriba otra vez, si esa delta es no nula cuando x es x, cuando x1 es x y cuando x1 es x1', entonces yo diría que en todo eso lo puedo condensar en una sola delta, en donde dijera que todo eso es igual a delta x1' menos x1. No sé si me explico. O sea, esos son dos deltas, ¿sí? Y ujú, son no nulas cuando cuando x1, perdón, vale x1', la sí. de la derecha, y cuando x1 vale x. Entonces eso lo podría condensar, toda esa información la podría condensar en una sola delta, que sería no nula cuando x1 valga x1'. eh, O sea, es como que esto es igual a delta x1' menos x1. Eso estoy diciendo. ah, No sé si se entiende lo que digo. Me encantaría tener una tiza para... sí, sí, está difícil. Lo que pasa es O sea, yo le digo, si usted escribe lo que le digo, creo que se va a entender lo que estoy planteando. Digo, si abajo pone de esos tres iguales, pone un igual más, sí, pone delta x1' menos x1. sí, Eso. x1. Y no, tiraste esta, pero este operador se refiere, pregunta, Perdón, disculpe. X1' menos x. ah, No es que tiré una, sino que la condensé. mm, No sé si es válido lo que estoy diciendo, pero como abajo dice, a menudo escribimos la representación de este operador con una sola delta, digo, bueno, por ahí con otra notación, pero lo que está diciendo es que uno puede condensar el operador,
en la representación del operador en una sola delta. A ver, si acá hubiese una integral de x1, Sí, yo obtendría lo que vos decís, ¿no? correcto. Pero ¿por qué entonces, si no hay ningún integral, si solamente tengo un producto de dos deltas, ¿por qué yo digo que lo puedo escribir como una delta sola? ¿Qué está pasando para poder Sí, hacer eso? sí, no es que puedo, ¿no? Lo que pasa es que es esto de ciertas cosas ser diagonales. En problemas donde me aparezca esto, y acá el elemento de matriz ¿no? Sí, C sub x1', C sub x1. No, supongamos que tengo un operador así escrito en segunda cuantización. sí, Tengo este operador densidad en X. ¿No? Asociado a este de partícula única. sí. Entonces, la integral sobre x1' la resuelvo con esta delta. ¿Está bien? Y paso a tener una sola integral sobre x1 y una sola delta x menos x1. Que al final, bueno, al final también se hace. Y así fue. Acá Juan Cruz está escribiendo algo en el chat. No, Cruz Ignacio, perdón. Pone, el tema no es que las dos deltas surgen del braqueteo y la delta sola es el operador en sí. O sea, Sí, esto es medio horrible, digamos. Decir que esto es el operador. Es el operador en representación X, medio sobreentendiendo que por el camino tiré esta otra delta. A ver, no sé qué dice Cruz. Cruz, ¿podés levantar el Creo, micrófono? sí. Creo que capaz me enrollé un poco. El tema es que o sea, directamente si vos reemplazás el ρ por la delta esa que está ahí desde el principio en la cuenta, se ve un poco más claro, me parece. Porque la delta como que sale y el bra y el ket se braquetean, digamos, y te sale ahí sí una delta de x1' y x1, y ahí te queda la última igualdad que mencionaba Pablo, la que está ahí escrita, digo. Perdón. No sé si se entiende. Lo que pasa es que el operador en sí es get x, bra x. Eso que está ahí es una representación en x. O en todo caso es un elemento O de sea, pero matriz. las dos deltas son producto del braqueteo en sí, no solo del operador, digamos. Claro, Porque lo que está escrito ahí abajo en todo caso sería una forma de notar el elemento de matriz x, x1. claro, sí. Ah, entonces me perdí en cuál era la duda.
Pero Sí, él no, dice que si lo haces con X genéricos, te quedan 2 deltas, lo cual está bien, pero después es como que lo representó de esa manera y me confundió. está bien, está bien. Sí. Porque después esto lo estamos usando así para hacer una primera cuantización. En primera cuantización al delta de n partículas lo tomamos como eso que está escrito abajo, con una delta sola y sumamos sobre todas las posiciones de las partículas. Sí. O sea, a ver. Acá arriba, acá está bien hecho, ¿no? Sí. Ok, esto es algo que ya nos pasó antes. Que Milton tuvo algo que decir, ¿no? Creo que es este problema. Si yo tengo una operadora y lo aplico en un get así, ¿no? Sí. Y ahora digo, oh, bueno, quiero trabajar en representación X. Entonces, yo eh, yo vengo y eh, yo que soy un coin, digo esto, ¿no? Y ya digo, bueno, esto ya me permite escribir A como, supongamos que esto es cualquier cosa de X acá, con un gradiente, y esto ya es la función de onda. ¿Está bien? O sea, Sí. la forma de pasar a representación de coordenadas una dupla operador ket es así. Pero O sea Pero que... Milton comentó en algún momento, le doy todo el crédito a él, yo puedo poner acá también la otra identidad Sí. con X'. Entonces, acá tengo X a X', como acá. Pero lo que nos Sí. están diciendo a menudo escribimos esto, eso lo hago cuando omito la segunda identidad. Porque sé que me va a aparecer otra delta y entonces se va a ir la O variable. sea, ahí es como, en la segunda forma del RO, es como si yo hubiese agregado una identidad BRAX1, KETX1, BRAX1 integrado sobre X1 Ujú. al operador densidad escrito como KETX BRAX. Uy, perdón, cuando hablas, viste, cuando hablas así todo seguido, me pierdo, no. O sea, lo que digo es, si yo escribo ese operador densidad como KETX BRAX y Sí, luego le agrego una identidad basada en X1, sí, a la izquierda. ahí me va a quedar ese delta. Claro, ahí solo necesito esto y no las dos. Está bien. Perdón, profe, lo hice perder un montón de tiempo. No, al contrario. No creo que sea tiempo perdido.
Yo mismo, bueno, yo no tenía una respuesta lista para usar. Acá, creo que esta es la manera. Acá rho, bueno, rho en X, digamos. Entonces, ellos me están diciendo, esto lo puedes reemplazar por delta de X, básicamente esto. Creo, a ver, si no me equivoco. Y acá sí ya pongo la función de onda en R, ¿no? Y no tuve que poner dos deltas para representar este operador. Si lo estoy aplicando a un estado, a un ket, o a una función de onda ya en representación posición, solo es esto, ¿no? Una delta. Sí, sí, ya entendí, gracias. Sí. Justo con la integral de abajo, Sí. ahí me cayó la ficha. Buenísimo. Gracias. Gracias. O sea, podemos pensar en esto como en un operador listo para usar, aplicándolo acá, a izquierda sobre una función, sobre una de estas. Una función de n partículas. Entonces, a ver, antes teníamos esta expresión. La generalización al caso de n partículas es esto mismo sumando x, y. Y es ahora el índice de partículas. Y esto me da un operador densidad, le puse D mayúscula ya para n partículas. Siempre usando mayúscula para n partículas y minúscula para el problema de una partícula. Acá el gross no tiene una notación consistente. Bueno, entonces, pregunta, ¿este operador así definido me sirve, me da la densidad de probabilidad que yo busco? Bueno, lo ensangucho en un estado de n partículas. Acá está reemplazado. Acá tengo la función de onda de n partículas. Acá todavía integrado sobre n. Pero esta suma, si lo pensamos así, la saco de la integral y tengo esta integral con la delta sobre la coordenada de la partícula i, una de ellas. Bueno, pero cualquiera sea la partícula que yo elija para integrar, me da lo mismo porque estas funciones de onda son simétricas o antisimétricas, ¿no? Cada partícula juega el mismo rol en este módulo al cuadrado de la función de onda. Entonces, la suma esta sobre partículas se transforma en un factor n y la integral pasa a ser sobre n-1 partículas en lugar de n. Y eso me da la densidad nx asociada a este estado psi. Bueno, y esto sí es lo que yo buscaba. Si vuelvo atrás un segundito, es lo que dije acá. Rho en psi en x. Bueno, entonces estamos contentos de que este es un operador que cuando lo ensangucho con el estado de n partículas me da la densidad en x. X está acá como un parámetro del operador. A ver. Y ahora
nos falta pasar a segunda cuantización. Bueno, recién dijimos esto, me mandé una macana, perdón, acabo de ver un error. Dijimos d de x suma de estas deltas. Esto esta delta ahora la llamo así, simplemente. La llamo ρ densidad en X asociada a la partícula XY. Perdón, acá me faltó la suma. Bueno, nada, simplemente hice eso para poder identificar el nombre bien del operador en partícula única, de esta delta. Bueno, pasamos a segunda cuantización. De nx, como siempre, operador de creación y destrucción, suma sobre índices de orbitales de partícula única, y acá el elemento de matriz de este operadorcito, densidad de una partícula, ensanguchado entre estos orbitales. Bueno, a ver, examinemos primero este elemento de matriz del operador. Lo tengo acá. Alfa, rho, x, beta. Bueno, acá tengo el operador, valor medio o elemento de matriz. En la representación posición, posición spin sería acá, bueno, tiene la función de onda a la izquierda, está a la derecha y el operador. Ahora, el operador, dijimos, es esta delta, x menos y. Nada, y esto es sencillo, me queda la integral. Sobre y la puedo hacer, me queda la función de onda expresada en x y en x. Módulo al cuadrado. Esto es más o menos lo que sabíamos, solo que acá tenemos el índice de spin. Bueno, de nuevo, volvemos acá al operador en segunda cuantización, ya conozco el elemento de matriz. Entonces, de en x reemplazo phi conjugado alfa, phi beta, con los operadores de creación y destrucción. Acá tengo suma sobre alfa y beta, pero si separo las dos sumas, suma sobre los espines, veo que me aparecen los operadores de campo. Ahora, en esta versión que no tiene el espín. Perdón, me recontra María. Alfa y beta son orbitales de partícula única. Borren el último minuto de la grabación, por favor. Alfa y beta son los orbitales. Entonces acá tengo mis operadores de campo. Phi daga y phi. Ok, entonces esta es la versión segunda cuantización del operador densidad en X, donde X es posición spin. Me mareo un poquito. Entonces,
En esta parte estábamos tratando de ver cómo es el operador de densidad que tiene las propiedades que yo quiero. Bueno, acá lo encontramos. El operador densidad en X es psi daga psi. Acá, ya para terminar esta parte, en realidad tendría que hacer más trabajo y pego un salto. Extendiendo el trabajo anterior, se puede llegar al operador matriz densidad, donde ahora tengo dx, x' es psi daga en x', psi en x. Esta es la ecuación 6,5 del Gross. Fíjense que yo recién tenía esta ecuación d en x, psi daga en x, psi en x. Esta es la ecuación 6,2, si no me equivoco. Pero bueno, se me hacía demasiado largo y esta es la densidad física tal cual la entendemos, y ahora introducimos esta cuestión más general, que es la matriz densidad, que depende de dos índices. Claramente, la parte diagonal de esto, x' igual a x, ¿no?, sería la definición anterior. Bueno, voy a trabajar con esta. Si me aceptan el salto cuántico este. Bueno, si tomamos el valor medio de este operador en el ground state, esta sería la matriz densidad en el ground state ahora, ya un número, reemplazamos, pasamos a Heisenberg, posiblemente acá haya que hacer algunos pasos, ahí en el libro dice no hicimos todos los pasos, bueno, pero para ir un poquito más rápido, pasamos a Heisenberg, tenemos que jugar con los tiempos, entonces tengo psi daga en x', psi en x, y ahora tengo x', t', xt', tendiendo a t. Y como hicimos la vez pasada, llegamos acá, miramos y vemos que aparece la función de Green, gracias a que un tiempo es mayor que el otro. Entonces esta es la conclusión a la que queríamos llegar en esta parte, que la matriz densidad xx' es la función de Green con argumentos de tiempo iguales, básicamente. Solo le pongo el t más para decir que me acerco de un lado, es esencialmente entonces un tiempo. O sea, son más o menos la misma cosa, o son muy parecidas, solo que la función de Green, en su forma más general, permite dos dependencias temporales, o sea, le agrega la dimensión de tiempo a la matriz densidad. Acá se puede ver un poquito mejor si hay invariancia temporal, ¿no?, y pudiéramos pasar a un t' menos t y el otro es 0, entonces acá vemos que el valor medio o la matriz en el estado fundamental es la función de Green, y acá creo que me comí el 0 más, en el momento inicial. Entonces la función de Green es una extensión temporal de la matriz densidad. Esa extensión temporal le agrega mucha información y hay cosas que pudimos sacar de la función de Green, como la energía del ground state, que no está contenida acá.
que no está contenida en la matriz densidad. ¿Qué tal? ¿Algún comentario? Si no les molesta, sigo 10 minutos. Porque de todas formas hay cosas de lo que sigue que ustedes ya conocen bastante bien de teórica 2. Bueno, pasamos al tercer tema de hoy, que es el picture de interacción. Recordamos que para hacer un cambio de picture o de representación, lo que hay que hacer es agarrar los sketches viejos y multiplicarlos por la transformación unitaria, la A, y los operadores para pasar de la forma vieja a la nueva, hay que rodearlos con una daga y una A. En el picture de interacción, el A es E a la I H0T, donde H0 es la primera parte del hamiltoniano que ya la tenemos resuelta, no depende del tiempo, conocemos sus autovalores y autovectores. Después el hamiltoniano tiene otro término que es difícil, o bien porque depende del tiempo o porque tiene interacciones. En teórica 2 lo usamos esto para hacer teoría de perturbaciones dependientes del tiempo y a BS le achacábamos toda la dependencia temporal. Acá en esta materia el BS en general no tiene tiempo, sino que tiene la interacción entre las partículas, que es lo que hace que el problema sea irresoluble. Entonces, el H0 es nuestro problema de una partícula, ya resuelto y estacionario. Entonces, bueno, los estados pasan al picture de interacción con esta exponencial y los operadores con A daga de este lado y A la izquierda. Notar que en particular el H0 no cambia, ¿no? Si lo rodeo con las dos exponenciales, como conmutan con el mismo, termina dando lo mismo. A ver, déjenme aunque sea ver un temita. Así vamos ganando terreno. ¿Cómo evolucionan los operadores de creación y destrucción en el picture de interacción? Entonces, supongamos que conocemos los autoestados del H0, son estos J. Operadores de creación y destrucción asociados a ellos, C sub J daga, C sub J. Teorema. La evolución temporal en el picture de interacción del operador de destrucción es el mismo que en Schrödinger, C sub J, con esta exponencial E a la menos I E sub JT. Y conjugando se obtiene naturalmente esto con la exponencial positiva. Entonces, bueno, este es el teorema. Demostración. En estos operadores de creación y destrucción, el H0 es diagonal. O sea, me puedo escribir el H0, el básico, digamos, sumando sobre orbitales, CI daga, CI, E sub I, epsilon sub I. Esta es la energía asociada a ese orbital. Por definición de pasaje a la
picture de interacción, ¿no? Acá me copié la fórmula para tenerla a mano. Rodeo C sub J en interacción, es el C sub J en Schrödinger, rodeado. Con el menos a la derecha, el más a la izquierda. Bueno, yo estoy diciendo que estos operadores en interacción son una cierta cosa, son esto que está acá arriba. Entonces lo que tendría que hacer es ver cómo actúan ellos sobre todos los estados del espacio de Fock o sobre una base. Entonces vemos cómo actúan estos operadores sobre una base del espacio de Fock que la escribíamos, no voy a usar esto, pero es esto, la escribíamos así. Sobre el vacío, ir ocupando los orbitales que correspondan con el exponente acá, la ocupación que corresponda en este Slater phi sub alfa. N sub I supra alfa es o 0 o 1. Bueno, a ver, veamos esto. Entonces tengo acá mis determinantes de Slater, tengo el hamiltoniano H0. De acá, ¿qué pasa si le aplico el H0 a un determinante de Slater? Bueno, en primer lugar, los Slater son autoestados de H0, porque están hechos de autofunciones de él. ¿Cuánto vale el autovalor? Bueno, es la suma de todas las energías de orbitales ocupados. Esta es la forma en que lo escribimos con números de ocupación. O sea, si ocupe los orbitales 1, 3 y 5, la energía de ese Slater es la suma de las tres energías de esos orbitales. Bueno, y acá vienen un par de pasos que no son difíciles. Yo quiero ver que C sub J aplicado al Slater este phi sub H es un autoestado del H0. Esto es casi obvio porque si el orbital J no está en este Slater, me da 0. Y si está, lo único que hace es quitar esa partícula, restarle ese orbital a todo el Slater, y me queda otro determinante de Slater, que como ya dijimos, son autoestados del H0. Pero bueno, nada, les dejo esto, mírenlo, es fácil. Operar acá con el C sub J, correrlo a la izquierda. Entonces vemos que este estado C sub J aplicado a alfa, a phi sub alfa, es un autoestado de H0 con ¿qué autovalor? Lo que dije recién en palabras, la energía del Slater anterior menos la energía del orbital que vacié al aplicar C sub J. Bueno, con esto ya podemos volver acá y decir cómo actúa el C sub J en interacción en este Slater. Bueno, dijimos que el C sub J en interacción es esto. Acá está en Schrödinger. Y acá tengo H0s. Pero entonces por esto que estudié aquí arriba, ¿no? Veamos. Cuando aplico este operador, aplico I a la menos I, H0T a este, me sale, acá me aparece el autovalor de H0. Muy bien, ahora este C sub J quedó aplicando directamente sobre el ket. Pero
acabamos de demostrar que este es un autoestado de H0 con este autovalor. Entonces, cuando aplico estas dos cosas, me sale una nueva exponencial con energía W alfa menos epsilon sub j. Y entonces, ¿qué pasó? Se me cancela este W alfa con este y me queda simplemente una exponencial con la energía del orbital con el que estoy trabajando. Entonces, que demostré que el operador de destrucción en interacción aplicado a un Slater cualquiera es el mismo operador de destrucción aplicado a un Slater. Ahora en Schrödinger, el operador multiplicado por esta exponencia. Y eso es lo que queríamos demostrar. Entonces, para mirarlo una vez más, demostramos que el operador de destrucción en interacción es el mismo que en Schrödinger, pero se le agrega esta fase que depende del tiempo. Bueno, digo unas palabritas más y ya termino. Yo había incluido en esta clase un poquito más la evolución de los estados y los operadores, la ecuación de Tomonaga-Schwinger para la evolución de los estados y la serie de Dyson. Pero no hay problema, lo dejamos para la vez que viene. Y acá les propongo un ejercicio sacado del Fetter y Wallerstein, que usa algo que acabamos de ver. Bueno, voy a parar la grabación.